Bueno, entonces ahora sí, acompáñenme al módulo 3 del curso de finanzas personales, que es importantísimo, ya se los vengo mencionando este tema. Si todavía no lo tienen, si todavía no lo hacen, traten de empezar a pensar en empezar a tener y a seguir, a hacerle seguimiento a un presupuesto. Entonces, el título del capítulo se llama ¿Cómo confeccionar un presupuesto? Vamos a meternos de llenos ahí a ver cómo hacerlo. Entonces, los pasos. Los pasos para tener un presupuesto. Les voy a contar, y esto también es experiencia personal, cómo lo hice yo, ¿no? Lo primero, anotar durante un tiempo mis gastos e ingresos. ¿Sí? ¿Dónde? En el presupuesto, en un Excel, donde a ustedes les quede cómodo. Yo lo hice en un Excel, hay aplicaciones. La realidad es que yo probé un montón de aplicaciones, ninguna me servía, ninguna la entendía, eran muy complicadas o no tenían las categorías que a mí me interesaban o muy complejo. Y la conclusión que saqué es que para mí, Nicolás Mesa, lo mejor y lo más práctico fue hacerlo dentro de un Excel, ir anotando por categorías. Ahora vamos a ver cuáles serían esas categorías, cómo tiene sentido hacerlo y bueno, como algunos tips, algunos consejos para saber cómo, ¿no? Cómo, qué significa lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo empiezo? Un presupuesto se empieza así, se empieza el presupuesto, justamente la palabra lo dice, es un presupuesto y mira al futuro y hace cálculos o proyecciones de lo que puedo llegar a gastar. Pero para eso tengo que saber en lo que estoy gastando, tengo que saber dónde vengo destinando mi dinero en los meses previos, aunque sea un par de meses. Para eso tengo que llevar un registro. Ese registro es el punto uno. Anoto durante un tiempo mis gastos e ingresos. ¿Cómo? En categorías. No me pongo no anoto, me compré un bonobón, me compré un alfajor Milka. No. Pongo kiosco, o pongo supermercado, o pongo indumentaria, o pongo viajes, o pongo auto, o pongo transporte. Esas son categorías. ¿Cuántas categorías? Idealmente entre 10 y 20. Ya 20 es bastante, ya 20 es mucho. Pero bueno, si tienen gastos medio complejos, o gastan o hacen un montón de cosas, muchas categorías, o ustedes quieren ser más sofisticados en el control, pueden hacerlo. Si no, 10. 10, si no 15. ¿Cuáles? Las que tengan sentido según el gasto que ustedes realicen. Esas son las categorías de un presupuesto. Yo no se las puedo decir. Obviamente algunas son transversales a todos. Obviamente algunas son transversales a todos. ¿Cuáles? Bueno, probablemente arrendamiento, alquiler o transporte, sea un Uber, sea taxi, sea un auto, sea una moto. Eso sería la categoría de transporte. Indumentaria, ropa, supermercado. Son bueno, y los gastos fijos, ¿no? Por supuesto. Son inevitables. Después hay otras que para algunas personas pueden tener sentido, para otras no. Libros. ¿Leo libros? No. Bueno, entonces no es una categoría. ¿Leo libros? Sí. ¿Cuántos? Y uno o dos por mes. Bueno, probablemente es una categoría del presupuesto entonces. O educación. Tal vez gasto no solo en libros, en cursos, en, no sé, en una maestría. Todo eso lo puedo meter en educación. Si yo priorizo mucho la educación en mis gastos, en mi presupuesto, tiene sentido que lo ponga como una categoría. Ese es el punto 2, las categorías. Punto 3, revisar conceptos sobre los que estoy gastando. ¿Sí? Revisar conceptos sobre los que estoy gastando. Eso me va a permitir luego tomar decisiones, hacer un presupuesto, proyectar en lo que voy a gastar, en lo que no, cuánto, qué porcentaje de mis ingresos. Ese es el punto 3, revisar. Entonces, el punto 4, consolidar por mes ingresos, gastos fijos, gastos variables. ¿Sí? Voy consolidando, ¿sí? Voy dividiendo. Esas son las tres categorías principales. Mis ingresos, cuáles son mis ingresos de dinero, si tengo un sueldo, si estoy vendiendo algo, si tengo un emprendimiento, si tengo un kiosco, si tengo una empresa, si soy asesor, si soy profesional, si brindo servicios. Esos son mis ingresos. Lo voy consolidando. Los gastos fijos y los gastos variables. Los gastos fijos, ¿cuáles son? Bueno, los que son repetitivos, los que son inevitables, los que tengo que hacer todos los meses para vivir, alquiler, seguros, servicios, luz, agua, internet, tal vez gimnasio es un gasto fijo, la cuota de un auto es un gasto fijo, pagar un hipotecario es un gasto fijo, y los gastos variables son los gastos no indispensables o los gastos que, bueno, en realidad algunos de los gastos variables sí son indispensables, como ir al supermercado, por ejemplo, pero son variables. La palabra me lo dice. A veces voy a gastar más y a veces voy a gastar menos. Son los que claramente a corto plazo se pueden reducir. Los gastos fijos a corto plazo es más difícil. Tal vez a largo plazo sí puedo renegociar mi contrato de alquiler o reducir mis deudas o no sé, o vender el auto y no tener más gastos de auto. Bueno, pero son más de largo plazo, a diferencia de los gastos variables. Plantear el punto 5 y el último, plantear objetivos con porcentajes para ciertas categorías y porcentajes de ahorro.
Esos son los dos grandes objetivos que están relacionados. ¿Qué significa? Que si yo vengo anotando que estoy gastando la mitad de mi sueldo en indumentaria, y bueno, el punto 5, ¿qué significa? Preguntarme si tiene sentido que esté gastando la mitad de lo que gano en ropa, en zapatos, en zapatillas. Tal vez la respuesta sea no. Y tal vez la respuesta, gracias a ese no, sea, bueno, voy a destinar solo el 10 o el 15%. Y lo que ahorro, bueno, es lo que ahorro. Y luego va a ser lo que destino a una cartera de inversión. Reglas, esto no es matemática, no es una ciencia, no está escrito en piedra. Cada persona tiene su realidad. Pero bueno, son recomendaciones. Son recomendaciones para empezar a ordenarnos. Tratar de no gastar más. Ya sé que muchos tal vez no lo pueden cumplir por necesidad o por la situación personal de cada uno. Pero deberíamos, tal vez no ahora, tal vez no mañana, pero en el mediano o largo plazo, tratar de estar dentro de estos umbrales. Si no, realmente se va a hacer muy difícil ahorrar e invertir en una segunda instancia. Recomendación: no gastar más del 35% en el alquiler. Eso incluye todo, incluye expensas, seguros, todo lo que tenga que ver con el inmueble, con el gasto de vivienda, ¿sí? Tratar de no exceder más de eso. Algunas personas gastan el 60%, sí. Otras el 50%, sí. Idealmente tratar de estar acá. Tratar de estar acá. Si hoy, por un tema de ingresos, no estamos llegando, bueno, en el largo plazo tratar de generar más ingresos. Ya sé que suena fácil y no lo es, pero bueno, deberíamos tratar de o aumentar los ingresos o reducir el gasto en vivienda para que no supere el 35% de lo que ganamos, si no difícilmente vamos a poder conseguir ahorrar y luego invertir. Piensen que después tenemos todos los gastos fijos, supermercado, salud, vivienda, tal vez por supuesto divertirnos, ir al cine, comprar ropa, viajar. No más del 25% para tarjetas de crédito o deudas de corto plazo. Después hay que ver adentro de esa deuda que hay, ¿no? Si estamos gastando el 25% en la tarjeta de crédito, como el ejemplo anterior, para comprar zapatos, y bueno, la realidad es que tampoco estaría tan bueno. Pero por lo menos mantenernos debajo de ese umbral, si no, también después se va a hacer casi imposible y muy cuesta arriba ahorrar e invertir. No más del 10% para vacaciones. Eso, bueno, también recomendación. Algunas personas van a decir, no, yo no gasto nada en ropa y lo prefiero todo para viajar porque me encanta, o vivo en una carpa o en un monoambiente 2x2 y gasto el 10% para alquilar, pero prefiero viajar. Bueno, por supuesto, cada uno tiene su realidad. Pero, digamos, acá hay como una recomendación bastante general, ¿sí? Si gastamos el 50% de lo que ganamos en vacaciones, bueno, también se va a hacer muy difícil poder ahorrar y poder invertir y alcanzar la independencia financiera, que es lo que perseguimos. No más del 15% para salidas e entretenimiento, lo mismo, simplemente una recomendación que complementa todo lo otro. Y tratar de apuntar a un mínimo de ahorro mensual del 15 o 20%. Algunos van a preguntar, pero si ahorro un 10 no sirve. Sí sirve. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya vimos los ejemplos anteriores, que donde si ahorrábamos 20% para alcanzar la independencia financiera nos llevaba como 25 años. Imagínense si ahorramos solamente el 10. ¿Sirve? Sí, por supuesto. ¿Vamos a alcanzar la independencia financiera? Y va a ser difícil. Va a ser difícil que ahorrando solo el 10% de lo que ganemos alcancemos la independencia financiera. ¿Se puede? Sí. ¿Cuándo? Y si empiezo muy temprano, si empiezo a ahorrar muy temprano a los 18 y ahorro el 10% solamente y lo mantengo durante 30 años, y bueno, tal vez a los 58 años alcanzo la independencia financiera ahorrando el 10% de mis ingresos durante 30 años. Si no, si ya tenemos una edad un poquito más avanzada, la realidad es que yo siempre recomiendo que el 10% es poco. Es más, tratar de que el mínimo sea 20, 25, 30 o por supuesto incluso más. Y cuando digo 20, 30 es todos los meses. Es todos los santos meses. Asumiendo eso. Entonces, las categorías de presupuesto, bueno, son las que mencioné. Obviamente los ingresos, el sueldo, las ventas, esos son ingresos. Después los gastos, no sé, ya les dije, los que tengan sentido para ustedes, pero algunos ejemplos típicos. Entretenimiento, comida, educación, probablemente. Si esa no es una categoría de su presupuesto, les recomiendo que empiece a ser una categoría de su presupuesto. Porque este concepto les va a permitir generar ingresos a futuro, negocios, emprendimientos, ¿sí? Este gasto va a tener un impacto luego en esto, en ventas, en sueldos y demás, ¿no? Les digo sobre todo por lo que decíamos al principio, ¿no? De diversificar ingresos y eso. Indumentaria, deporte o gimnasio, como ustedes quieran ponerlo, alquiler o vivienda, farmacia, salud, vehículo, transporte, movilidad y bueno, vacaciones. Puede haber categorías completamente distintas para cada persona, pero bueno, algunos ejemplos claramente. Ejemplo de presupuesto. Este es el presupuesto que tengo yo, lo he compartido varias veces en las redes, pueden acceder
desde mi página web o desde mi perfil de Instagram o de TikTok y descargárselo. Y bueno, este es el ejemplo, este es mi presupuesto real. Yo lo anoto en dólares porque yo tengo una visión en dólares de largo plazo, de acá a 10 años. Ustedes lo pueden anotar en otra moneda si les queda más cómodo, pero a mí me sirve pensarlo en dólares. Me sirve pensarlo en dólares porque mi objetivo es de acá a 10 años. Y pensar de acá a 10 años en una moneda que no sean dólares, a mí no me hace sentido. Entonces todo el tiempo estoy convirtiendo, obviamente no en centavos, pero a dólares lo que voy gastando. Si ustedes lo quieren hacer en moneda local, lo pueden hacer. Y luego al final del año dicen, bueno, lo que ahorré, y eso lo traducen a dólares. Entonces arriba tengo mis ingresos por salario, AFP son los retiros que se liberaron acá donde estoy yo en Perú, de la jubilación, ingresos por asesorías que brindo yo, esos son todos mis ingresos. Pueden agregar una línea total que sea el total de los ingresos, no hay problema. Luego tengo los gastos fijos en esta línea que suman estos gastos que están acá abajo. ¿Cuáles son mis gastos fijos? Actividad física, alquiler, celular, suscripciones a Netflix, a donde sea, al servicio que sea, a un diario. Ahí están todas las suscripciones, el seguro de mi moto. Si ustedes tienen una cuota de un auto, todo eso puede estar ahí. Eso suman todos mis gastos fijos. Y acá están todos sumados los variables, que la suma de los variables es una suma de todos los que están acá abajo. Estas son mis categorías: movilidad, libros, capacitaciones, esos son cursos, comida, kiosco, delivery, farmacia, movilidad, moto, bueno, regalos, salidas, vacaciones, varios. Y todo eso suma los gastos variables. Estos son el total de los gastos por mes y yo llevo un control importante en mi presupuesto que es, fíjense, trato de no excederme, los colorcitos es en términos relativos de lo que gasto más o menos. Este 46% es mis gastos variables más mis gastos fijos sobre mis ingresos. Significa que estoy gastando, trato más o menos y en un promedio de largo plazo de respetar, de solo gastar el 50% de lo que gano. Entonces, en mi presupuesto yo hago ese control. Ese es mi objetivo. Entonces, después hay una línea que es el saldo del mes. Eso traten, también el consejo es, páguense primero a ustedes mismos. Esa frase famosa que significa que esto sepárenlo al principio del mes, no lo separen al final. Obviamente el presupuesto los va a ayudar a cumplir ese objetivo. Si lo hacen al final, con el presupuesto tal vez puedan hacerlo. Pero traten de a principio de mes lo que cobran, lo separan y lo traducen en una inversión. Ya dijimos, no es el objetivo del curso ver en qué inversiones, pero traten de traducirlo en activos. Por ejemplo, en ETFs o en acciones o en bonos o lo que a ustedes les guste, o inversiones inmobiliarias, lo que sea, oro, no sé, el activo que a ustedes les guste o la cartera de inversión que les guste, pero la idea es mes a mes separar ese excedente en una inversión. Y la cuenta saldo, bueno, va sumando todo lo que voy ahorrando, va sumando todo el mes, lo pone acá en un total. Cada vez tengo más, esto es la cuenta del año. Y acá simplemente los totales. Entonces eso ahí sería como un ejemplo de lo que es, de cómo confeccionar un presupuesto, que ya les digo, esa es la columna vertebral de este curso y esa es la columna vertebral para que tengan unas finanzas personales ordenadas y luego poder armar una cartera de inversión y luego poder apuntar a la independencia financiera. Yo estoy convencido de que es prácticamente imposible, si no imposible, tener o alcanzar los objetivos que mencioné recién de construir una cartera de inversión y de tener una independencia financiera a futuro sin tener un presupuesto. A mí, personalmente, me fue imposible. El primer tiempo invertía sin tener esto, eso me generó los problemas que mencioné al principio. Luego no hacía el presupuesto, solo anotaba. Entonces ahí, bueno, tal vez me gastaba todo, pero por lo menos empecé a ser consciente de en qué lo gastaba. Y luego, que son los pasos que dije, luego el paso siguiente fue, bueno, empezar a recortar, empezar a hacer recortes, empezar a priorizar diversas fuentes de ingreso y también empezar a hacer recortes en los gastos. Y eso, todo ese caminito y toda esa trayectoria generó que hoy esté en esta situación. Que solo estoy gastando en promedio, fíjense, en este mes me excedí, puede suceder, por supuesto, tal vez me fui de vacaciones, pero en promedio gasto el 50% de lo que gano. Y eso lo logré a través de la experiencia que dije, a través del presupuesto, y gracias a eso hoy tengo una cartera de inversión. Hoy tengo un capital invertido que si yo hoy, pase lo que pase, no puedo generar más ingresos, bueno, puedo vivir 8 o 10 años con ese capital. Eso lo logré gracias al presupuesto. Así que vamos al capítulo que sigue, que es el de cómo salir de deudas.